Eso, Egunon, eskerrik asko. También repartiremos el tiempo entre mi compañero Becerra y yo. En principio, en la filosofía, en cuanto a las menciones que se hacen a las políticas de alquiler y de rehabilitación, desde nuestro grupo es los dos elementos principales que pensamos que forman parte de la política pública de vivienda, que deberían de formar parte, aunque sí que es verdad que desgranando un poco los datos, más allá de los porcentajes sobre el presupuesto que se han desgranado, sí que vemos algunos elementos que nos llaman la atención, desde la apuesta, por ejemplo, de los objetivos de vivienda en alquiler puro, sin opción a compra. Vemos y detectamos una posible bajada, además teniendo en cuenta que en los últimos años, de un total de 4.600 viviendas construidas, solo un 6% se han destinado a esa materia, y además si vemos que en el año 2016 ejecutadas o iniciadas fueron 328 viviendas sociales y ADAS, a todas luces demuestra que el año pasado no se cumplió lo que estaba presupuestado, o que fueron excesivamente caras esas viviendas. También nos parece preocupante, ¿no?, en el año 2017, como ocurrió en el programa Bizigune, la realidad es que se va a dedicar menos de la tercera parte de lo que estaba previsto para el año pasado, algo más de 9 millones de euros de promoción directa, más otros 10 millones de euros a Alokabide para compra de promociones en alquiler. O sea que podemos volver a una situación estimada también de unas 300 viviendas nuevas de alquiler, y los números están encima de la mesa, de esas 54.000 personas o unidades convivenciales que están reclamando vivienda, y 30.000 de ellas al menos en alquiler. Con esas cifras, el ritmo de garantía de ese derecho será bastante lento. El parque público en conjunto de alquiler, que pasaría de 20.000 a 18.675 viviendas, y los datos que tenemos no están mal, y no vemos incrementos de las previsiones de producción para compensar esa caída. En cuanto a Bizigune, es cierto esa cifra de las 5.200 viviendas que daba, que en el año 2013 se había alcanzado, y que desde entonces se ha ido hacia abajo, pues por falta de voluntad para que ese programa se consolidase. Estaremos atentos a cómo se va a desarrollar esa nueva partida que se está metiendo en este año. En cuanto al presupuesto, efectivamente, que en números absolutos crece el presupuesto del departamento. Si lo analizamos por capítulos, vemos que va a haber un descenso en el esfuerzo inversor en el capítulo 6 de inversiones reales, fundamentalmente en la adquisición de suelo para edificar y en adquisición de promociones de viviendas. Sí que es cierto que hay partidas que están destinadas 5 millones de euros para el 18 y para el 19. Se produce un incremento en la dotación para la construcción de viviendas de obra nueva a más de 30 millones de euros en los próximos años, pero la verdad es que no nos queda claro en qué se vaya a ejecutar y en qué. Y no sé si podríamos tener alguna aclaración en ese sentido. Otro indicador importante de que se va a producir un parón, o al menos es lo que nosotros nos atrevemos a vaticinar en la producción de vivienda en alquiler, y que pensamos que puede poner en riesgo la consolidación del parque para sostener ese derecho del que hablábamos, es la cifra de promociones de alquiler que le va a comprar Alokabide a Visesa. En el año 2016 se preveían más de 96 millones de euros para compra de promociones en alquiler. Durante los próximos años, en el 2017, esa cifra se establece en 40 millones de euros. Y si lo unimos a que las transferencias de capital a Visesa están destinadas a financiar contratos, programas de años anteriores, por lo menos demuestra que estas partidas pueden sufrir un parón o tener dificultades para poder edificarse. En cuanto a rehabilitación, es cierto que además hemos preguntado por escrito al Gobierno sobre la eficacia de los planes anteriores, de los años anteriores. Se ha aprobado en esta Cámara recientemente también, en cuanto a la eficiencia energética y a las personas que sufren del fenómeno de la pobreza energética, impulsar un plan específico para ello, pero sí que vemos que es un plan que consideramos continuista respecto a los planes anteriores, y que pensamos que este Gobierno se lo tiene que plantear
la rehabilitación como una apuesta estratégica del departamento, porque es verdad que el plan de renove de este año, los planes sufren incrementos, pero también es verdad que arrastramos muchísimas partidas de programas que están sin ejecutarse de años anteriores. El ritmo, si seguimos al ritmo presupuestado en este año de los planes de rehabilitación, tardaríamos varias decenas de años en cumplir con la rehabilitación de ese más del 50% del parque de vivienda de vivienda de Euskadi que necesita de rehabilitación. Pensamos que necesitamos un impulso estratégico mayor en este ámbito. Cuanto a cuestiones que le queríamos plantear también, pues visto las cifras que hay en el presupuesto, pues sobre el ritmo de producción de viviendas en alquiler, viendo además que en el presupuesto detectamos las cifras que le hemos hecho llegar, también que en el Departamento de Empleo y Política Social hay una partida de 89 millones de euros para la PDCV. Y pensamos, para después de verano debería de estar el reglamento que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda, y pensamos, si está previsto, tanto en el presupuesto como en la acción del departamento, las posibles disfunciones que pueda generar la aplicación del nuevo derecho con la prestación complementaria que está en vigor y que nadie se quede sin esa garantía. Sí que es verdad que el Gobierno y el Departamento ha afirmado que se está trabajando en el servicio de intermediación y incluso con las plataformas de desahucios, pero no vemos una partida presupuestaria dedicada a ese tema en el presupuesto. Tampoco observamos, como la ley establece, partidas para proyectos de covivienda o de cohousing en régimen de cesión de uso. Y tampoco, por lo menos en este proyecto de presupuestos, ninguna partida que recoja la regulación del canon de viviendas deshabitadas, que es un tema que no está recurrido en el Tribunal Constitucional y que no vemos reflejo presupuestario sobre ello. Y la verdad que hay otros sitios donde ya se está utilizando y aquí pensamos que tendríamos que empezar también. Desde el Elkarrekin Podemos, más o menos lo que queríamos comentar, lo hemos hecho en la primera intervención, pero en cuanto a la financiación, es cierto que no depende de su departamento la normativa fiscal ni la recaudación, pero sí que es cierto que hay, y siempre lo repetiremos, que sí que hay una prioridad para este Gobierno y una inversión que no se resiente, que son esos más de 350 millones de euros anuales que tenemos en el TAF, que nos gustaría que otras inversiones tampoco se resintieran. No vamos a hablar de la reforma fiscal porque no estamos en el apartado que nos corresponde, pero sí que nos gustaría que hay dos cosas preciosas en la ley de vivienda, como el canon de viviendas deshabitadas o como el registro de viviendas deshabitadas, que nos permitiría financiar, al menos en parte, la política de vivienda. Y lo que sí que somos muy críticos, y lo vamos a combatir con fuerza en este Parlamento, es con esa descapitalización a futuro que vamos a hacer, que vamos a hipotecar a los gobiernos vascos de futuro con esa anunciada venta de las viviendas que están ahora mismo en derecho a superficie. Es una cantidad ingente de viviendas y de parque público de viviendas que hemos generado como sociedad y con impulso de diferentes gobiernos vascos, y se reconoce, y de otras administraciones. Pero estamos haciendo una descapitalización a futuro de la mejor herramienta que tenemos en estos momentos como gobierno vasco y como sociedad vasca para desarrollar esta política de vivienda que desde nuestro grupo compartimos que tiene que ser enfocada al alquiler, porque si lo comparamos con la media de la Europa, de la UE15, en países como Holanda o Alemania, estamos hablando de cifras del 15-25% de vivienda de alquiler público. Esta es una cifra cercana al 2% en Euskadi. Pensamos que descapitalizar de esa forma a futuro el parque lo único que va a hacer es agrandar esa diferencia. Como decíamos en la primera intervención, la inversión real del departamento baja en torno a un 25%, aumenta las transferencias de capital.
pero pensamos que, yo creo que, aunque sea una reflexión más grande que el propio presupuesto, pensamos que el departamento y la Visesa, Alokabide y el propio departamento tienen una cantidad suficiente de trabajadores y de trabajadoras, y además suficientemente formados y formadas para poder gestionar directamente muchísimo más parte de ese presupuesto, y que no tengamos que derivar hacia la gestión privada de promociones con requisitos públicos, y poder también optimizar esos recursos que coincidimos con usted, que son limitados y que le gustaría tener más, y a nosotros también nos gustaría que este departamento tuviera más recursos, y haremos enmiendas en ese sentido, pero bueno, dependerá del baile, el sentido de las enmiendas que se vayan a aprobar, pero nuestras enmiendas estarán ahí presentes. Que ricasco.